estas están atrás. ¿Qué características? Vamos a esperar hasta las 7 y 5. 7 y 5 serían 15 minutos. 7 y 5 se cumplen los 15 minutos de tolerancia. Los que ingresen hasta 7 y 5 ahí cerramos, faltan 2 minutos. ¿Qué características presenta el tejido epitelial? ¿Qué puedes decir, Figueroa? Depende de los sustratos. O sea, puede ser compuesto, simple. Pero ahí estás hablando que está compuesto de qué cosas. ¿Qué elementos forman un tejido epitelial? Está formado por células. Pero las células están dispuestas de una manera especial. ¿Cómo? Ordenadas. ¿Qué más? ¿Sueltas? Juntas. Entonces la primera será, las células están cercanas entre sí, ¿cierto? Es más, unidas por uniones intercelulares, que son de 5 tipos, ¿cierto? Otra característica que podríamos mencionar, a ver. No está vascularizado. Ya, no está vascularizado, sí está inervado. Cierra tu máquina y de tu cabeza me gustaría que respondieras, no de lo que estás leyendo. A ver, ¿quién más? El joven que acaba de llegar, a ver. Rosas. Ramírez. Otra característica. Bueno, tienen 3 tipos, pueden ser cilíndricas, cúbicas o... Las células epiteliales son de 3 tipos, ¿ok? Están cercanas, entre sí adheridas. Eso ya lo hemos dicho, está en el primer enunciado. ¿Qué otra característica podríamos decir? ¿Cómo son las células epiteliales? ¿Qué características tienen esas células epiteliales? Aparte que tienen forma variada. Sí, bueno, que siempre también el tejido está acompañado por el tejido conectivo. Descansando, apoyado en un tejido conectivo. Muy bien. Las células tienen polaridad que sirve para cumplir su función y también para darle la forma, morfología. Y hay tres lados que tiene la célula. Un borde basal, que es el que está mencionando el joven, que descansa sobre la membrana basal. Un borde contrario, que es el borde apical, y las caras laterales. Entonces hablamos de que tiene polaridad funcional y morfológica. Y la tercera es que se apoya en una membrana basal. ¿Está bien? Siguiente. ¿Cómo se clasifica el tejido epitelial de acuerdo a su función? De acuerdo a la función que va a cumplir el tejido epitelial, ¿cómo se clasifica? ¿Ya? Revestimiento y glandular. Pasen, chicos. Van a marcar tardanza, ¿ya? Me hacen saber. Son 2 nada más. ¿Cómo se clasifica entonces el tejido? Espérense, por favor. Acá está muy oscuro. No, sí. No es cine. Entérense, no es cine. ¿Cómo se clasifica el tejido epitelial de acuerdo a su función? Ya lo dijeron, ¿no? ¿De acuerdo? Si está revistiendo superficies o si está segregando una sustancia. Revestimiento o glandular. A ver, veamos. Revestimiento y glandular. Muy bien. ¿Cómo se clasifica el tejido epitelial según el número de sus estratos? Por estratificado. Simple y compuesto. ¿Y el compuesto a su vez? Estratificado, pseudoestratificado y polimorfo. Simple, cuando está formado por una sola hilera de células, ¿cierto? Y compuesto, cuando está formado por el estratificado, el pseudoestratificado y el epitelio polimorfo. ¿Cómo se clasifica de acuerdo el epitelio de cubierta? Según la forma celular. ¿Qué formas celulares vamos a encontrar en el tejido epitelial? Planas, 3. Planas, cúbicas y cilíndricas. ¿Las células se llaman simples? No. ¿A qué le llamamos simple? Al tejido epitelial. Muy bien. Entonces tengo células planas, que son de forma poliédrica, con un núcleo de posición central. Células cúbicas, que las células adoptan la forma de un cubo, ¿verdad? Con un núcleo en el centro equidistante del polo basal y del polo apical. Y las células cilíndricas que, como su nombre lo dice, adoptan una forma prismática, ¿no? En forma de un cilindro.
con un núcleo ligeramente orientado hacia el polo basal. Siguiente. ¿Qué vemos aquí? ¿Los dos son el mismo tejido? ¿Son el mismo tejido los dos? El número 1 y el número 2, ¿están mostrándonos un mismo tejido o son dos tejidos diferentes? Dos tejidos diferentes. ¿Cuál será el número? ¿Cuál identifica más rápido? El 2. ¿Cuál es el 2? Su célula está en la membrana basal. Tejido epitelial, poliestratificado, plano, no queratinizado. Muy bien. ¿Y el segundo, y el número 1 qué será? ¿Cómo están las células? ¿Ven las células o no? ¿Cómo están las células? ¿Cómo están las células? Primero respondo. Dispersas. ¿Y entre las células qué cosa hay? Fibras colágenas, muy bien. Entonces la mayoría de las células, sobre todo lo que está señalando la flechita, sería un fibroblasto, la célula más importante del tejido conectivo. Entonces, les pongo esta imagen para que vean que hay diferencias marcadas entre el tejido epitelial y el tejido conectivo. ¿Se dan cuenta? Mientras que uno de las células están muy juntas, en las otras las células están dispersas y hay un material extracelular. ¿Qué hora tienes? ¿Estamos dentro de la tolerancia? ¿Ah? ¿Y cuál es la tolerancia? ¿No son 15 minutos? Hasta las 7:05. Seguimos. Les muestro una imagen y quiero que identifiquen qué célula es. ¿Qué células tienen un citoplasma amplio ocupada por una gota de grasa que cuando lo tiñen con hematoxilina o eosina, la hematoxilina no tiñe la gota de grasa, por eso se ve como una cavidad. Y lo que sí puedo ver es el núcleo, cómo se ha desplegado hacia la periferia. Igual, ¿no? Acá también otra célula, miren, el núcleo está periférico. Y no es porque el citoplasma esté vacío, sino que el citoplasma tiene una sola gota de grasa, que no la puedo visualizar porque esto es hematoxilina eosina. Si le colocara el colorante de Sudán, podría ver el contenido de este adipocito. ¿Ya? Entonces la célula sería, la respuesta correcta, la letra B. Seguimos. ¿Qué célula es responsable de la producción de anticuerpos? Y ahí se los estoy mostrando. El macrófago produce anticuerpos. ¿Cuál es la función del macrófago? Fagocitar, es una célula grande que fagocita. No estudió nada de tejido conectivo, ¿ah? ¿Qué hace el fibroblasto? A ver, repasemos las funciones. ¿Qué hace el fibroblasto? Sintetiza todo el medio intercelular, fibras colágenas, elásticas, reticulares y la sustancia fundamental amorfa. O sea, todo ese medio extracelular en el tejido conectivo se elabora gracias al fibroblasto. ¿Está bien? ¿El adipocito qué hace? ¿Qué es lo que almacena? Grasa. Y la grasa se traduce en energía. Tiene un efecto termogénico. Los gorditos tienen frío o no tanto. No tanto, porque tiene su aislante térmico, ¿no? Claro. La célula mesenquimal, ¿cuál es su función? Vale, ¿y cuál es la función de la célula mesenquimal? A ver, tu compañera y que están tan comunicativas, Cáceres. ¿Qué hace la célula mesenquimal? ¿Alguien? Figueroa, ¿qué hace la célula mesenquimal? La respuesta, No, te pregunto, ¿cuál es la función de la célula mesenquimal? Porque estamos repasando un poquito cuál es la función de cada uno. ¿Cuál es la función de la célula mesenquimal? ¿Qué hace la célula mesenquimal? En la etapa embrionaria, ¿qué células están constituyendo todo ese nuevo ser? Las mesenquimales. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de esas células mesenquimales, ¿qué va a ocurrir? Se van a formar otros tejidos. Entonces, ¿cuál será la función de la célula mesenquimal? Dar origen a varias líneas celulares. Al fibroblasto, al osteoblasto, al condroblasto
va a dar origen a la célula madre hematopoyética, ¿cierto? Es una célula que tiene la capacidad de dar origen a varias líneas celulares, dependiendo del tejido que van a constituir más adelante. Eso hace la célula mesenquimal. El macrófago, fagocita. ¿Qué es fagocita? Porque ya todos me ponen en función fagocitar. ¿Fagocita qué? Células del cuerpo, agentes externos, microorganismos. Esa es la respuesta. Fagocita microorganismos, que son agentes extraños que han ingresado y que se han identificado como tales, como agentes extraños. Y el plasmocito, o célula plasmática, ¿qué hace? ¿Ah? Si leen la pregunta ya tienen la respuesta. A ver, estoy midiendo acá los IQ. Produce anticuerpos. ¿De qué color es el caballo blanco? Verde. El plasmocito entonces es la célula que tenemos señalada en la imagen y corresponde, su función es la de producir anticuerpos. Como ustedes ven, para ver un poquito las características histológicas, es una célula de forma, es una célula de forma ovoide, con un núcleo redondo, ¿cierto o no? Redondo y excéntrico, está hacia un lado. ¿Qué más? ¿Cómo es el citoplasma? ¿Qué coloración? Basófilo. Y el núcleo, si ustedes se fijan, tiene como unos rayitos ahí. Ahí está el núcleo y se ve unos rayitos. Igual acá. Ven como unos rayitos. Decimos que la cromatina del núcleo de la célula plasmática es una cromatina dispuesta en forma de rueda de carro. ¿Han visto los aros de un carro? Que son radiales, ¿verdad? Igual. Si ustedes se fijan, van a ver aquí como unas líneas radiales. ¿Ya? Estos son plasmocitos o células plasmáticas. Su función es la de producir anticuerpos. Siguiente. ¿Qué célula del tejido conectivo se caracteriza por ser grande, móvil y su citoplasma presenta abundantes gránulos metacromáticos que contienen histamina, heparina y serotonina? La imagen es la que están viendo ahí. Esa es la célula. Y todo lo que he escrito aquí está acá. Es una célula grande, que miren ustedes la gran cantidad de gránulos que presenta. Gránulos que adoptan mucha tinción, dependiendo del colorante que utilice. No es un gránulo metacromático, gránulos grandes, que están conteniendo estas tres sustancias, y es una célula entonces que participa en los fenómenos inflamatorios. ¿Cuál será? Hemos repasado las funciones de varios de acá, ¿se acuerdan? Será el mastocito. Abre un poquito la ventana, por favor. Mastocito. ¿Qué hacía la célula mesenquimal? Mesenquimal origen las líneas celulares. Fibroblasto. Tejido conectivo. Produce la sustancia fundamental amorfa del tejido conectivo y las fibras del tejido conectivo. Esos son los dos componentes que tiene el tejido conectivo. En su medio extracelular tiene fibras y sustancia fundamental amorfa. El linfocito y el neutrófilo son células sanguíneas. ¿Está bien? Son células sanguíneas. Cuando revisemos tejido sanguíneo vamos a dar detalles de esto. Bueno, y como vamos a hacer una presentación, hoy día nos toca hablar del tejido cartilaginoso y del tejido óseo. Yo quería comentarles un poquito sobre una patología que podemos un poco asociar con lo que vamos a aprender hoy día. Esta es la osteoporosis. Miren ustedes, lo que están viendo en la primera imagen es lo que ocurre en una matriz ósea normal. Se ven pocas cavidades que se aumentan cuando hablamos de osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis entonces? Es una enfermedad del tejido óseo en donde la masa, la densidad de la masa ósea se reduce, disminuye y hay un deterioro también del mismo tejido que hace que el tejido óseo sea más sensible a las fracturas. Por eso que tenemos adultos mayores, porque esto va aumentando con la edad, que presentan de pronto, ante un golpe, una pequeña caída, fractura de cadera, fractura de muñeca, ¿no? Eso es porque tienen osteoporosis. Y hay una serie de factores que están relacionados, pero ya que lo vamos a enfocar desde el punto de vista histológico, es importante que sepan que tenemos dos células que son las que participan aquí. Los osteoblastos son estas células que les voy a señalar aquí. Estas células son las responsables de producir la matriz ósea.
¿Qué ocurre cuando vamos avanzando en edad? Disminuyen las hormonas femeninas porque las mujeres estamos más propensas a la osteoporosis, disminuye el nivel de estrógenos, eso ocurre a partir de la menopausia, entonces a partir de los 50 años comienza a aumentar la incidencia de osteoporosis en las mujeres. Los hombres no están exentos, también pueden tener, porque hay muchas condiciones asociadas a la osteoporosis. Tenemos el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol frecuente, son factores de riesgo que predisponen para presentar osteoporosis con el paso de los años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la osteoporosis? Está disminuyendo la actividad del osteoblasto, que es el que tiene que producir matriz ósea. Ya no produce la misma cantidad porque hay una disminución de esa función. Y por otro lado, está aumentando la función del osteoclasto. El aumento de la función de los osteoclastos va a dar como consecuencia, ya que el osteoclasto lo que hace es remodelar o esculpir el hueso, aumenta su función y comienza a reabsorber más tejido óseo. Pero la idea sería que mientras que él reabsorbe, el osteoblasto va produciendo y sintetizando más. Pero si ocurre ese desbalance donde el osteoblasto ya no produce matriz ósea y el osteoclasto, todo lo contrario, sigue aumentando su función de reabsorción y remodelación ósea, ocurre lo que vemos con una osteoporosis que se caracteriza porque hay menos densidad y calidad del hueso. Aquí una forma en donde ustedes pueden ver cómo con la edad, ¿no?, va aumentando y va presentándose la osteoporosis. Es más frecuente, como les decía, en las mujeres a partir de la menopausia en adelante, y las causas son variadas, ¿no? La falta de ejercicio es un factor que se ha estudiado mucho, por eso que se recomienda caminar por lo menos 30 minutos al día. Incluso los adultos mayores que puedan hacerlo también hacer alguna actividad de moverse, ¿no? La falta de vitamina D, se dice que con los años nuestra piel se va adelgazando y pierde un poco el grosor de epidermis y por tanto la absorción de vitamina D también disminuye. Es importante de pronto los suplementos que pueden consumir, que se tenga una alimentación muy acidificante, es decir, una alimentación no balanceada, y los factores hormonales, como por ejemplo la disminución de los estrógenos. Hay medicamentos para tratar la osteoporosis, sí hay medicamentos que disminuyen, ¿no?, la reabsorción ósea para que no siga avanzando, además de recomendar un poco de actividad física y una alimentación balanceada y reducir el estrés. Muy bien, comenzamos entonces. Vamos a hablar del tejido cartilaginoso. ¿Ya estaban colgadas las clases de la semana pasada o no las han colgado todavía? No. Vamos a colgar las clases de la semana pasada. Cada vez que ustedes terminen de presentar sus resúmenes, se cuelga la clase. ¿Está bien? Después de que ustedes presenten sus resúmenes en práctica. ¿Ya? Esto nos obliga a que en la clase, como todavía no van a tener este resumen, tienen que tomar nota. ¿Estamos? A ver. Quiero que quede claro algo. Lo has bajado mucho yo, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo subo? Hablar no. No hay plumones, ¿no? No me han dejado plumones. La próxima, vale, y le dices al chico que siempre viene que me deje plumones. Ya, a ver. Lo que quería comentar, voy a aprovecharme de la clase anterior, de las láminas que les presenté aquí. Para comentarles algo. Aquí ustedes están viendo, un tejido conectivo. Entonces, así como el tejido epitelial lo hemos clasificado, hemos comenzado a hacer mapas mentales, he hecho con ustedes algunos mapas mentales. Igual podemos hacer el tejido conectivo. El tejido conectivo tiene dos componentes. Las células, que son las que están viendo aquí, las células, y en segundo lugar, la sustancia que hay entre las células, es decir, todo este medio extracelular. Se divide en dos entonces. ¿Qué componentes tiene el tejido conectivo? Dos componentes. Células y sustancia o matriz extracelular. ¿Está bien? Matriz extracelular. ¿Qué elementos tiene a su vez la matriz extracelular? Uno de ellos lo veo acá.
Las fibras. Las fibras. Y si me fijo, hay unos espacios de color claro. En realidad ese espacio de color claro es la sustancia fundamental amorfa, que es como un líquido sobre el cual están distribuidas las fibras. Y en el corte lo puedo ver como unos pequeños espacios, pero ya sé que esos espacios están ocupados de sustancia fundamental amorfa. ¿Estamos? Si seguimos con mi cuadrito mental, veo que las células son de varios tipos. ¿Qué células hemos revisado? Varias. Fibroblasto. ¿Qué más? Célula cebada o mastocito. Célula mesenquimal. Célula plasmática. Macrófago. ¿Cierto? Todas esas células las voy a describir y les voy a recordar las funciones como ya lo hemos hecho hoy día. ¿Está bien? Y con respecto a las fibras, que es el componente extracelular, las fibras son de 3 tipos. ¿Cuáles son? La que veo aquí, colágena. Colágena, eso no es muscular, es colágena. ¿Qué más? Elástica y reticular. ¿Y cómo es la sustancia fundamental amorfa? Que acá se ve como un espacio claro, ya sé que es como un líquido, ¿no? Es una sustancia, en realidad la consistencia es de un gel, es como un gel. ¿Y por qué les digo esto? Porque a partir de ese tejido conectivo y dependiendo de la consistencia de la sustancia fundamental amorfa y la disposición de las fibras, yo voy a tener otro tipo de tejidos conectivos especializados. ¿Como cuáles? El cartílago y el tejido óseo. ¿Está bien? Ustedes tocan su piel y cuando tocan su piel ustedes se dan cuenta que es una estructura blanda, ¿cierto? Es porque debajo de mi tejido epitelial yo tengo un tejido conectivo, que es este que les estoy mostrando, porque esto es parte de la dermis. Pero si yo toco mi tráquea, ¿cómo siento la tráquea? ¿O cómo siento mis huesos? ¿Tendrá la misma consistencia del tejido conectivo de la piel? No. ¿Qué pasa con el cartílago, nuestros cartílagos traqueales? Los anillos traqueales, ¿cómo son? Son duros, ¿verdad? Pero no tan duros como el hueso, no tan rígidos como el hueso, pero sí hay cierta solidez. Entonces, ¿cómo se logra eso? Es porque las fibras van a adoptar una posición especial y la sustancia fundamental amorfa también va a tener componentes específicos. ¿Está bien? Eso es lo que quiero que hoy día quede claro, porque comenzamos con el cartílago. Aquí. Siguiendo el mismo principio, el cartílago se considera un tipo de tejido conectivo modelado. ¿Modelado por qué? Porque vamos a tener también células y vamos a tener una matriz extracelular. Como se trata del cartílago, ¿cómo llamaría esa matriz? Cartilaginosa. ¿Está bien? ¿Y cómo se llamará la célula más importante del tejido cartilaginoso? La célula más importante, o la célula responsable de producir toda esa matriz, se llama condrocito. Condrocito. Pero el condrocito no está como el fibroblasto suelto, sino está ubicado en una laguna o en un espacio que se llama condroplasto. Ahora lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Con respecto a la matriz cartilaginosa, que es esa matriz extracelular, va a tener sustancia fundamental amorfa y fibras. ¿Pero qué fibras tiene el cartílago? El cartílago va a tener fibras colágenas y fibras elásticas. Yo tengo un cartílago elástico, que es el que está en mi oreja. ¿Qué tipo de fibras tendré entonces en este cartílago elástico que está en mi pabellón auricular? Elástica. Porque si yo lo doblo, vuelve a su lugar. Diferente a los anillos traqueales que decíamos, ¿no? Que tienen cierta rigidez, pero no son tan duros como el hueso. Ahí tendremos fibras colágenas. Entonces el cartílago se caracteriza por ser un tejido que es resistente a la compresión, que es flexible y que va a dar una superficie lisa que permite el movimiento de las articulaciones. ¿Cuántos tipos de cartílago tenemos? 3. El hialino, el elástico y el fibroso, que está en lugares muy específicos. Y el más rígido de todos es ese cartílago fibroso. Veamos entonces. Aquí está. El primer cartílago que vamos a revisar es el cartílago hialino. El cartílago hialino, el primer esqueleto que teníamos en la etapa embrionaria, las células mesenquimales, en la primera línea, una de las primeras líneas celulares en las cuales se diferencia es células llamadas condrocitos. O sea, va a dar origen al cartílago hialino. El primer esqueleto en el embrión está hecho en base cartílago hialino. O sea, todos los huesecitos no son huesos, en realidad sino tejido cartilaginoso. Que como que va avanzando en la vida intrauterina, se reemplaza luego ese cartílago hialino por un tejido óseo. Pero inicialmente
el esqueleto que mostrábamos en la etapa embrionaria fue cartílago hialino. Cuando ya estamos en la etapa adulta, o cuando ya nacen, ¿no? ¿Dónde se ubica el cartílago hialino? En lugares específicos. En los anillos de la tráquea, en los bronquios, en los cartílagos de la laringe. 3 tipos de cartílagos de la laringe tienen este cartílago hialino. Es el cartílago tiroides, cricoides y el aritenoides. También los costillas se unen con el esternón a través de unos pequeños placas de cartílago hialino, se llaman las uniones costocondrales, y también lo encontramos cubriendo las superficies articulares. Una característica importante del cartílago es que presenta pericondrio. ¿Qué significa peri? Perímetro, alrededor, ¿cierto? Condrio, cartílago. ¿Qué será pericondrio? Alrededor del cartílago. Miren, aquí están las características. Lo que estamos viendo aquí, todo esto es un corte de tráquea, y esta columna que ustedes ven aquí en medio, que la ven de color celeste, se llama cartílago hialino. ¿Y qué es lo que veo aquí? Me han dicho que el cartílago tiene 2 elementos. Primero, las células. ¿Ven los núcleos celulares? Esas células, ¿cómo se llaman? Condrocitos. Y si yo le doy aumento, miren, aquí veo el condrocito. Pero si me fijo alrededor del condrocito, se ve un espacio blanco, ¿cierto? El espacio blanco es una cavidad en donde se ha alojado el condrocito. Esa cavidad se llama condroplasto con P de papá, condroplasto. Entonces aquí estamos viendo los condrocitos alojados en unas lagunas llamadas condroplastos. Todo lo que señalo de color celeste alrededor sería la matriz cartilaginosa. ¿Y dónde está el pericondrio? Este es el pericondrio. Miren, por fuera estoy viendo como unos hilos de color celeste, unas fibras. Es el pericondrio, es un tipo de tejido conectivo. En todo el contorno del cartílago. ¿Qué células entonces van a dar origen a este cartílago, a este tejido cartilaginoso? Hablaremos que las células mesenquimales son las que se van a diferenciar en unas células llamadas condroblastos, que son células que se ubican aquí, en la parte interna del pericondrio. Esto que señalo aquí, estas fibras de color rosado, es pericondrio. Todo lo que ven aquí es el cartílago hialino, y si me fijo veo unas células más aplanadas, ¿no? Unas lagunas también, son las células con capacidad condrogénica, son estos condroblastos. ¿Qué características histológicas tiene el condroblasto? Se ven basófilas, con organelas muy desarrolladas como el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. También tienen abundantes mitocondrias y unas vesículas secretoras. Estos condroblastos son los que van a dar origen luego al condrocito. Esta célula que están viendo aquí vendría a ser el núcleo del condrocito, y esta es la laguna que aloja al condrocito. Es llamada condroplasto. Por eso les digo, no es condroblasto. Condroblasto es la célula, en la célula aplanada. El condroplasto es el espacio en donde está el condrocito. Aquí está. Esto es condroplasto con P de papá, y esto es, perdón, aquí, esto es condroblastos. Los condroblastos dan origen a los condrocitos, los cuales están alojados en estas lagunas que se llaman condroplastos, y es frecuente que encontremos de pronto en una sola cavidad, como es la que ven aquí, encontremos 2 condrocitos. ¿Lo ven o no? Esta es una sola cavidad y aquí se ven 2 núcleos, uno y otro. Entonces no ocurre lo mismo que veo acá. ¿Qué estoy viendo aquí? Un condroplasto que está alojando un condrocito, mientras que acá vemos 2 condrocitos, igual acá, ¿no? 2 condrocitos. Cuando veo la presencia de una sola cavidad conteniendo 2 o más condrocitos, estoy frente a un nido celular o grupo isogénico. ¿Qué significa el nido celular o grupo isogénico? Significa que la célula se está dividiendo. ¿Ya? Mucho sueño. En los adultos los condrocitos no van a tener prolongaciones, pero en los estados embrionarios sí se van a lograr observar sus prolongaciones citoplasmáticas como tomando contacto entre ellas. ¿Cómo luce un condrocito? Aquí está un condrocito, y todo lo que ustedes ven como matriz territorial e interterritorial vendría a ser la matriz cartilaginosa, todo el tejido que lo está rodeando. El condrocito se caracteriza por tener un citoplasma con vacuolas. Esas vacuolas son claras
y contienen glucógeno. Pero no solamente contienen vacuolas llenas de glucógeno, sino también tienen organelas como mitocondrias, aparato de Golgi y también presentan su centríolo. El núcleo es vesicular, ahí lo ven, es un núcleo vesicular, con un nucleolo o puede tener máximo 2 nucleolos. Con respecto al medio intercelular o esa matriz cartilaginosa que mencionábamos, ¿qué podemos decir con respecto al tejido cartilaginoso? El medio intercelular va a estar constituido de fibras colágenas tipo 2, que ocupan el 40%, o sea, yo en mi cabecita ya hemos dicho ya. El medio intercelular está formado de 2 elementos, fibras y sustancia fundamental amorfa. ¿Qué tipo de fibras tiene el cartílago hialino? Fibras tipo 2. No son las únicas porque también hay tipo 9, pero la mayor cantidad son de tipo 2. ¿Y esto qué le permite al cartílago hialino? Que sea resistente a la tracción y que tenga cierta elasticidad. Los glucosaminoglucanos vendrían a ser la sustancia que forman el medio intercelular. Los glucosaminoglucanos o GAGs formados a partir del ácido hialurónico. Cuando se mezcla un glucosaminoglucano con proteínas, da origen a los proteoglicanos. Y además se pueden agregar moléculas de sulfato. Y entonces me encuentro frente al condroitin sulfato y el queratán sulfato. Estos serían los 2 elementos que forman el medio intercelular del cartílago hialino, el condroitin sulfato y el queratán sulfato, mezcladas con fibras colágenas que hemos dicho que son del tipo 2 en un 40% y tipo 9. Cuando nosotros vemos con una tinción, ¿qué pasó? Se prendió, doctora. Pero guarda tu celular. Cuando nosotros vemos la imagen del cartílago, que es la misma que les muestro acá, miren, cuando ustedes ven, ¿qué es esto que estoy señalando? La medio intercelular, matriz cartilaginosa, formada de qué elementos? Sustancia fundamental amorfa y fibras. Lo que decimos a continuación es que, si ustedes se fijan, parece una matriz de color homogéneo, ¿cierto? No se puede diferenciar las fibras como veíamos en el otro tejido. Aquí está todo bien mezclado, pero la disposición de las fibras tiene una particularidad, ¿no? Es justamente esa disposición. Las fibras colágenas entonces tienen un índice de refracción muy parecido al gel, hablando de la sustancia fundamental amorfa. Por tanto, pasan desapercibidas cuando lo vemos con hematoxilina y eosina y ocurre lo que ustedes ven, un medio intercelular muy parejo. Además, va a tener moléculas de agua que le permiten desplazarse cuando el cartílago es sometido a una presión externa. Con respecto al cartílago elástico, aquí vemos algunas diferencias. ¿Qué decimos del cartílago elástico? ¿Dónde se ubica? En el pabellón auricular. ¿Qué más? En el conducto. ¿Qué es eso? ¿Estás grabando? ¿No? ¿Qué es eso? El play está ahí. Falta darle play. No tengo que darle acá para sin grabar. No está cargando mi celular, por eso lo puse así. Con esto. ¿Qué casi cierras acá? Ah, también. ¿No? Ah, sí. Ubicación. Tomen nota. Con respecto al cartílago elástico, ¿qué podemos decir? ¿Qué elementos va a tener? Los mismos. Células y sustancia cartilaginosa o matriz cartilaginosa. ¿Dónde ubicamos el cartílago elástico? En lugares también muy específicos. En el conducto externo. ¿Dónde más? En el pabellón auricular, en las orejas, y en la laringe. Aquí hablamos de 3. Bueno, la laringe en el cartílago cuneiforme y el cartílago corniculado, y en otra estructura que es la epiglotis. ¿Qué hace la epiglotis? ¿Quién sabe? A ver, La epiglotis era por... impide que los alimentos lleguen a la vía respiratoria. Entonces, este colgajo está formado de cartílago elástico. Una estructura que se encuentra en las vías aéreas superiores y pide el paso de los alimentos justamente a la vía aérea. Con respecto al cartílago elástico, la fibra que presenta también son fibras colágenas tipo 2, pero también tendrá abundantes fibras elásticas. Justamente son esas fibras elásticas las que le van a dar esas características. ¿Qué pasó? ¿Está bien? No. Bueno. Lo que hacen las fibras
flexible, y si lo vemos en fresco vamos a ver que tiene un color amarillento. Los condrocitos también están presentes, pero los condrocitos van a ser mucho más grandes que los condrocitos de cartílago hialino. Y eso lo vemos en la imagen inferior. Vamos a ver que los condrocitos dicen hipertrofiados. Y va a ser frecuente también que encontremos más nidos celulares o grupos isogénicos. Otra característica será la presencia del pericondrio. ¿Dónde está el pericondrio? Miren, esta imagen me presenta los condrocitos hipertrofiados, pueden ver cavidades grandes, todo esto en la matriz del cartílago elástico, y por fuera estamos viendo ese tejido conectivo que lo rodea y que se llama pericondrio. Entonces, tanto el cartílago... ¿Qué pasa con usted? ¿Por qué tiene que salir? No, sí, ¿Y ahí? ¿Por eso salió ella? no sé. Te pongo falta. Te retiras, te pongo falta. No hay ¿Qué está pasando? Están en clase. Sí, pero pues, siento que, pues, para que mis papás sí, sí. ¿Y no tiene ningún otro amigo fuera? No, lo que pasa es que tengo los papás. Por eso, que yo no soy más, se tiene que ir. No son que trabajas, porque me llevo. No hay nadie más. Cuando tú sales, yo te pongo falta. Nada más te digo eso. Por eso. Te voy a poner falta. Sí, que claro. Te voy a poner cosas. Voy a ayudarme a revertir las cosas. Te pongo falta este castigo. Seguimos. Son los condrocitos entonces de mayor tamaño y se disponen en 2 o 3. Si ustedes se ausentan del salón, se les pone falto. Así de simple. Vale, pero también lo escribas. No valen ese tipo de situaciones. El tercer tipo de cartílago es el cartílago fibroso. Como ustedes pueden ver, está ubicado en los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis y lugares de inserción del tejido óseo. En algunas zonas donde se están insertando los tendones. Se parece mucho bien al cartílago hialino, sin embargo, vamos a ver que la matriz es rica o es más abundante y está llena de condritin y dermatán sulfato. Mientras que en el cartílago hialino teníamos keratán sulfato, aquí tenemos condritin y dermatán sulfato. Además, el tipo de fibras colágenas que tenemos es el tipo 1. Y esas fibras colágenas tipo 1 van a estar dispuestas en forma de haces paralelos. Y este cartílago no presenta pericondrio. ¿Qué es el pericondrio? Aquí. A ver, ¿quién me dice qué cartílago puede ser este que estamos viendo? ¿Qué cartílago les parece? Hialino, elástico, fibroso. ¿Cuál parece? Cartílago elástico. ¿Por qué? En el cartílago elástico la matriz se va a ver más reducida porque los condrocitos son bien grandes. ¿Aquí se puede ver matriz o no? Sí se ve matriz, ¿no? Solamente que está por el ancho del cartílago, pareciera que estuvieran mucho más grandes. Me impresiona como un cartílago hialino. ¿Ya? Entonces, si hemos avanzado hasta acá, podemos comenzar a hacer ya, ustedes deberían empezar a hacer ya su mapa mental. ¿Cómo diferencio cartílago hialino, elástico y fibroso? Al cartílago hialino diré, tiene fibras colágenas tipo 2 y 9. Cartílago elástico tiene fibras colágenas tipo 2 y fibras elásticas. ¿Está bien? Y el cartílago fibroso, ¿qué es lo que tiene? Fibras colágenas tipo 1. Las 1 son las más rígidas, las más duras. Tipo 1. Con respecto al medio intercelular, cartílago hialino y cartílago elástico tienen condroitin y keratán sulfato, ambos. Pero el cartílago fibroso tiene condroitin sulfato y dermatán sulfato en la sustancia fundamental amorfa. ¿Listo? ¿Cómo son las células? Las células en el cartílago hialino están ubicadas dentro del condroplasto y se puede ver una matriz extracelular abundante. En el cartílago elástico, ¿qué ocurre? El condrocito está hipertrofiado, está grande. ¿Y qué hace con el medio intercelular? Se reduce. Ocupa más espacio el condrocito y reduce. Mientras que en el cartílago fibroso, ¿qué es lo que vemos? Condrocitos pequeñitos alineados, ¿no? Como en columnas, en series, con abundante sustancia fundamental amorfa, pero los condrocitos ahí sí están alineados, como en línea recta, miren. ¿Lo ven? Están alineados. Son pequeños. Ahí está.
alineados con abundante matriz cartilaginosa. El pericondrio es la estructura que recubre al cartílago. También hemos dicho que hay dos cartílagos que tienen pericondrio y uno que no tiene. ¿Cuáles tienen pericondrio? Hialino y elástico. ¿Cuál no tiene pericondrio? Fibroso. ¿Y para qué sirve el pericondrio? El pericondrio es una estructura que le va a dar protección al cartílago y que también a través de él ocurre la nutrición del cartílago. Este pericondrio tiene dos caras. Una zona externa, si yo divido aquí el cartílago, esto que veo por fuera es el pericondrio, yo puedo dividirlo, trazar como una línea imaginaria y divido dos caras. Una parte externa y una parte que está en contacto con el mismo cartílago. La parte externa se denomina parte fibrilar y la parte interna se le denomina la porción condrogénica. ¿Y por qué? Porque en la parte interna es donde están los condroblastos, las células con capacidad condrogénica. Y en la parte externa solamente veo tejido conectivo denso. ¿Cómo crece el cartílago? El cartílago tiene también dos formas de crecer. De adentro, ¿no?, en la misma matriz cartilaginosa, o a expensas del pericondrio. Dos formas. Si lo hace a expensas del pericondrio, decimos que este es un crecimiento por aposición, en donde las células mesenquimatosas se van diferenciando en este borde interno del pericondrio y proliferan para dar origen a los condroblastos. A esa forma de crecimiento le llamamos crecimiento por aposición. Y el crecimiento interno, el crecimiento intersticial, es el que ocurre en la misma matriz cartilaginosa. Cuando veíamos los grupos isogénicos, y yo les dije, el grupo isogénico lo que significa es que el condrocito se está dividiendo, está haciendo mitosis. Cuando se dividen y forman grupos isogénicos, lo que estamos viendo es un crecimiento intersticial, ¿no?, de adentro, por dentro del cartílago. Entonces, aquí las flechitas también les recuerdan, crecimiento intersticial y el crecimiento por aposición. Con respecto a la vascularización, el cartílago carece de vasos sanguíneos y de vasos linfáticos y logra justamente esta nutrición y el drenaje linfático gracias al pericondrio y el mismo tejido conectivo que está alrededor del cartílago. Con respecto a la inervación, no hay una inervación propia, es el pericondrio que tiene una inervación sensitiva y eso se ha identificado en el dolor que refieren los pacientes que tienen artritis, tienen un dolor en las articulaciones, pero esto es a expensas del mismo pericondrio. Listo, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Quedó claro lo del cartílago? Sencillísimo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te pareció sencillo o no? No. Pero tienes que repasarlo, pues. ¿Está bien? ¿Sí se entendió? Ya, seguimos entonces. Vamos a avanzar hasta terminar un poco de las células del tejido óseo y luego hacemos un alto para hacer solamente ya cómo se forma el tejido óseo. ¿Está bien? Ahí se es un poquito más pesado y vamos a hacer un alto. Ahorita continuamos. ¿Para qué sirve el tejido óseo? ¿Qué funciones tiene? Protección, ¿verdad? Soporte. Soporte y protección, son las dos funciones. ¿Protección de qué? De órganos vitales, ¿no es cierto? Forma cavidades en donde se alojan órganos vitales y justamente ese tejido óseo los protege. Ejemplo, la parrilla costal, los huesos del cráneo, ¿cierto? Muy bien. Y de soporte porque justamente se terminan insertando en este tejido óseo, ¿qué cosa? Los músculos esqueléticos, ¿no? De ahí el nombre músculo esquelético, tejido muscular estriado. Se insertan y hacen todo un sistema como de palanca, ¿no?, para poder desplazarnos y darnos el movimiento. Entonces sirve de soporte y apoyo al tejido muscular y protege los órganos vitales. También se puede añadir que, como hemos visto con la osteoporosis, el tejido óseo tiene que almacenar el calcio, ¿no? Es una importante reserva de calcio iónico. Es un tejido muy plástico, muy sensible. La falta de ejercicio o el reposo prolongado, ¿qué provoca? La osteoporosis. Como hemos dicho, hay que luchar contra el sedentarismo para no llegar a osteoporóticos, ¿no? En cambio, el ejercicio muscular sí estimula su trofismo. Dice que cuando nos movemos es un estímulo para que el osteoblasto no decaiga su función. El osteoblasto va a ser la célula que genera nuevo tejido óseo o más masa ósea. Entonces, cada vez que nos movemos es un estímulo para que el osteoblasto no decaiga y siga funcionando. Por eso la recomendación que a todo momento de nuestra vida
no con la misma intensidad, pero sí incluso siendo adultos mayores, hacer algo de movimiento, ¿no? Caminata, por lo menos. Los niños y adolescentes, ¿qué es lo que muestran? Que este tejido óseo está en constante proceso de remodelación. Y existen estímulos metabólicos y también hormonales que provocan cambios morfológicos en los huesos. Podemos hablar de problemas hormonales como tener un aumento de la hormona paratiroidea, disminución de la calcitonina, disminución del estrógeno. Los pacientes con diabetes también van a tener más predisposición a perder la reserva de calcio en sus huesos. Entonces hablamos de esos estímulos metabólicos hormonales. La deficiencia de vitamina D también es un factor causal. ¿Dónde se absorbe la vitamina D? ¿Dónde se absorbe el calcio? En el intestino, gracias a la vitamina D. Si no tengo vitamina D, ¿podré absorber el calcio por más calcio que consuma? No, por eso que los preparados, ¿se han dado cuenta? Siempre viene calcio asociado con vitamina D. Fíjense si de repente tienen papás, abuelitos que usen los suplementos con calcio, siempre asociados de vitamina D, porque si no, no hay forma que aseguren la absorción. Sin vitamina D es como el transporte para que se pueda absorber el calcio. ¿Qué componentes tiene? Como es un tipo de tejido conectivo modelado, va a tener los mismos componentes de todo tejido conectivo, es decir, células y matriz intercelular, ¿no es cierto? Esa matriz intercelular va a estar constituida a su vez de fibras y una sustancia que en este caso es una sustancia mineralizada. ¿Eso qué quiere decir? Que mi sustancia fundamental amorfa, hasta hace un rato cuando les hablaba del cartílago y el tejido conectivo, habíamos dicho que la sustancia fundamental amorfa estaba constituida de condroitinsulfato, queratansulfato, dermatansulfato, y que todas ellas son tipos de glucosa aminoglucanos, los famosos GAS, que están presentes en toda la sustancia fundamental amorfa. Pero aquí hay algo adicional. Resulta que a las moléculas que tiene la sustancia fundamental amorfa se van a incorporar cristales de calcio. Ahí es donde está la reserva de calcio. Gracias a ese calcio que se adhiere a esas fibras, se consigue la resistencia y la solidez que tiene el tejido óseo. ¿Entiendes esto? Sí. Muchas gracias. ¿Esto es mejor? Chicos, no descuiden su salud, por favor, ¿ah? No descuiden su salud porque sin salud no tengo estudiantes para el resto del ciclo. Bien. Entonces les decía que la característica aquí va a ser que adosada a las fibras de este medio intercelular vamos a ver cristales de calcio que son los que van a adoptar una posición especial para poder mineralizar. Y entonces aquí hablamos que esa sustancia fundamental amorfa está constituida más bien de un cemento mineralizado. ¿Ya? Es un cemento. ¿Qué tipo de células tendrá el tejido óseo? Las células osteoprogenitoras que derivan de la célula mesenquimal, el osteoblasto, este osteoblasto que luego se transforma en un osteocito y una línea celular diferente que siguen los osteoclastos. Los osteoclastos más bien derivarían de un precursor común de los macrófagos con los monocitos. Es una célula grande, multinucleada, cuya función va a ser también la de esculpir el hueso, remodelar el hueso. Aquí, las células osteoprogenitoras, donde se ubican en la parte interna del periósteo. Así como el cartílago tiene una membrana que lo recubre, que se llama, ¿cómo se llama la estructura que recubre todo el cartílago? Pericondrio, muy bien. El hueso también va a tener su periósteo, ¿está bien? También una membrana que está recubriendo. ¿Dónde se ubican esas células osteoprogenitoras? Por dentro de esa membrana, entre el mismo tejido óseo y la membrana. Entre ambos está en el borde interno las células osteoprogenitoras. También van a estar en la parte interna del endósteo, que vendría a ser una membrana que recubre por dentro el tejido óseo, y unos canales que se encuentran en el tejido óseo compacto llamados canales de Haas. Estas células osteoprogenitoras, ¿de qué célula van a derivar? Mesenquimales, porque hemos dicho que su función es dar origen a varias líneas celulares. Una de ellas será la célula osteoprogenitora.
Y esta célula osteoprogenitora a su vez se diferencia luego en osteoblasto, por una división mitótica. En determinadas circunstancias, como por ejemplo en zonas en donde hay una disminución de la concentración de oxígeno, puede ocurrir que las células osteoprogenitoras den origen a células condrogénicas, ¿ya? Y va a dar origen a un cartílago, tejido cartilaginoso. La forma que tienen esas células osteoprogenitoras, no sé si se pueden ver aquí, se ven unas células algo alargadas, ¿no? Son fusiformes, con un núcleo oval que tiene un retículo endoplásmico rugoso que es escaso, aparato de Golgi poco desarrollado, pero sí tiene ribosomas libres en abundancia. Ribosomas responsables de la síntesis de proteínas. Muy bien. Los osteoblastos también derivan de células mesenquimales, pero directamente de la célula osteoprogenitora, formando nuevo tejido óseo. Sintetizan componentes, la función va a ser el equivalente al fibroblasto. ¿Qué es lo que hace el fibroblasto? Sintetiza todo el medio intercelular. ¿Y cómo está constituido el medio intercelular del tejido conectivo? Dos elementos. ¿Cuáles son? Sustancia fundamental amorfa y fibras. ¿Qué tipo de fibras? Tres: colágenas, elásticas y reticulares. Entonces el equivalente al fibroblasto del tejido conectivo propiamente dicho, en el tejido óseo, el osteoblasto vendría a ser el responsable de sintetizar toda la matriz ósea. Además, ¿qué es lo que produce? No solamente produce el medio intercelular, sino también las fibras colágenas que van a formar ese tejido óseo. Y sustancias como el proteoglucanos y glucoproteínas, que son las que forman la sustancia fundamental amorfa. ¿Cómo se disponen? Aquí estamos viendo, aquí les muestro un tejido mesenquimal. Esto es un tejido mesenquimal, sobre todo se ve aquí el tejido mesenquimal. Aquí también. Este tejido mesenquimal, las células mesenquimales son las que, miren, se transforman, o estamos viendo en este borde, unas células en una hilera. Y son más o menos cuboidales o algo cilíndricas, dispuestas en hileras. Estos son los osteoblastos. Osteoblastos que van a sintetizar toda la matriz ósea. Y una vez que han sintetizado la matriz ósea, quedan de pronto incluidas en esa misma matriz que han producido. Y entonces, aquí pasan a ser osteocitos. Lo que estoy señalando aquí son osteocitos. Todo esto sería tejido óseo. Osteocito que también está alojado en una cavidad. Cavidad que se llama osteoplasto con P de papá. Osteoplasto. Aquí nuevamente miren, tejido mesenquimal, y aquí estamos viendo una hilera de estas células llamadas, ¿cómo se llaman estas células? Osteoblastos, muy bien. Y aquí, osteocito. ¿Dónde está alojado? Osteoplasto. Entonces, ¿qué es esto? Tejido óseo, muy bien, tejido óseo. Si uno recuerda, el tejido óseo, estas columnas de tejido óseo se llaman trabéculas óseas. Todo lo que están viendo aquí sería entonces una trabécula ósea. Dependiendo del momento funcional, la forma del osteoblasto también cambia. Cuando ya está en actividad, el aspecto que tiene es cuboidal, ligeramente alargado y, como ustedes pueden ver, un citoplasma fuertemente basófilo, ¿no? Oceanofílico. Aquí también vemos la hilera de osteoblastos que contienen glucógeno, contienen una enzima que es la fosfatasa alcalina y que ayuda justamente a esa síntesis de matriz ósea. Tiene enzimas oxidativas, tiene un núcleo grande, un núcleo prominente que no se puede observar con microscopía óptica porque básicamente luce todo basófilo, ¿no? Tiene prolongaciones citoplasmáticas. Se dice que los osteoblastos se enlazan con los osteoblastos vecinos a través de esas prolongaciones citoplasmáticas. Tiene además, esto es muy importante, tiene receptores de hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea se considera una hormona que provoca hipocalcemia. Y además, el factor estimulante de los osteoblastos. Van a sintetizar enzimas que remueven la matriz ósea para que el osteoblasto pueda entrar en contacto de esa superficie mineralizada y pueda cumplir su función. ¿Cuál es la función del osteoblasto? Remodelar, reabsorber el tejido óseo. Recuerden,
esculpir. Me gustó, ya lo estaba leyendo, el término de esculpir, de repente se lo asocia mejor. ¿Saben qué es esculpir, no? Como un escultor, ¿no? Va cincelando, va dándole forma. Entonces, mientras que uno produce el osteoclasto va pincelando, va esculpiendo el hueso. ¿Qué pasa cuando está en inactividad el osteoclasto? Ya no se ve cuboidal ni cilíndrico, sino más bien se ve plano. El citoplasma también pierde un poco de su basofilia y el núcleo se hace mucho más pequeño y hipertrófico. ¿Dónde se ubica cuando ya está formado el hueso? Se queda en el borde interno del periósteo, también recubriendo la superficie interna de los huesos que se llama endósteo, y si hubiera una fractura, inmediatamente recupera su actividad, ¿no? Su momento funcional llega para ellos y otra vez recobran su capacidad de formar tejido óseo, su capacidad osteogénica. Decíamos que el osteoclasto sintetiza la matriz y luego pasa de ser osteocito. El osteocito entonces se considera la célula madura del tejido óseo. Son más pequeñas que los osteoblastos, también tienen prolongaciones citoplasmáticas. ¿Dónde se alojan los osteocitos? En unas lagunas llamadas osteoplastos. En cuanto al tiempo de vida, es un tiempo de vida desconocido. ¿Qué organelas presenta? Tiene, miren, un núcleo que es grande, es vesicular, con 1 o 2 nucleolos, y el citoplasma también va a presentar algunas vacuolas, ¿no? Algunas vacuolas, con poco retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi. Aquí una imagen del sistema de Havers. Están viendo un canal que es el conducto de Havers y alrededor vemos osteocitos en sus lagunas llamadas osteoplastos. El osteoclasto es esta célula grande, miren. Aquí estamos viendo también una trabécula y miren este borde interno. ¿Qué es lo que vemos en esta célula? ¿Qué es lo que llama su atención? Que se fue la imagen. ¿Qué es lo que vemos aquí? A ver. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Es una célula grande o no? Sí, ¿qué más? Con varios núcleos. ¿Cuántos núcleos ven? 4 núcleos. Entonces, a partir de ahora yo ya sé. Los osteoclastos son células grandes con varios núcleos. Miren, puede llegar a tener hasta 50 núcleos. La forma es variada y siempre lo van a ver adheridos por fuera de la trabécula ósea, porque justamente ahí es donde cumple su función, ¿no? Y en realidad se adhiere al hueso a través de unas prolongaciones que tiene la misma célula que se llaman ribete en cepillo. A través de ese ribete en cepillo es que está tomando contacto con el hueso y se está fijando él para esculpirlo. ¿Dónde se aloja la célula, este osteoclasto? También tiene su laguna o su cavidad que lo aloja, y esta es la laguna de Hauschildt. Les decía en los grupos anteriores, como si hiciéramos una analogía, podríamos decir que el osteocito se aloja en el osteoplasto, como el osteoclasto a la laguna de Hauschildt. ¿Está bien? ¿Saben hacer analogía, no, chicos? No saben. El osteocito se está alojando en un osteoclasto, así como el osteoclasto se está alojando en la laguna de Hauschildt. ¿Está bien? No se olviden, eso también es muy importante, que no confundan los términos. Osteoplasto no es lo mismo que osteoblasto, ¿no? Y que osteoclasto. Son diferentes, ¿ya? Apúntenlo bien para que no confundan los términos. Porque después me dicen, no, es que es una letrita, me equivoqué, una letrita. Esa letrita cambia función, cambia todo, ¿cierto? Osteoplasto, ¿es una célula o es una estructura? Estructura. Esa es otra cosa que no están los pasitos. Se les pregunta por célula y responden estructura o responden lo que se acuerdan. Coloración, órgano. No es lo que se acuerden, es lo que se les pregunta. ¿Está bien? Seguimos. Miren, aquí estamos viendo. Otra vez, un osteoclasto. Aquí en realidad tiene un ribete en cepillo y todo el espacio que ocupa este osteoclasto se llama laguna de Hauschildt. Igual aquí, miren, osteoclasto y la laguna de Hauschildt. Aquí, osteoclasto en un pequeño espacio, justamente donde está ubicado el osteoclasto, esa es la laguna de Hauschildt.
Todo lo que vemos aquí es trabécula ósea, tejido óseo. Por fuera del tejido óseo vemos una hilera de células, miren. Una hilera de células, ¿la ven o no? ¿Qué son? Osteoblasto, muy bien. Y dentro, ¿qué estoy señalando aquí? Osteocito. ¿Y qué estructura? Osteoblasto, muy bien. Muy bien. Aquí más grande, miren. Es un citoplasma amplio, acidófilo, y su función es reabsorber el tejido óseo. Y eso es gracias a que contiene la célula hidrolasas lisosómicas, metaloproteinasas, que son justamente las enzimas que le van a ayudar a que cumpla su función de resorción ósea. El origen, ya hemos dicho que el origen en realidad se establece que es un precursor común que da origen al monocito, al macrófago y al osteoclasto. Comparten el mismo origen, una célula progenitora de los granulocitos y macrófagos. Con respecto al medio intercelular, el medio intercelular, aquí lo vamos a llamar sustancia osteoide, ¿está bien? O matriz ósea. Esa matriz es producida por los osteoblastos. ¿Y qué es lo que contiene? Aquí ya hablamos de 3 tipos de fibras, y no solo una fibra. ¿Cuál es? La fibra colágena. ¿Y cuál es la fibra colágena más rígida? Tipo 1. Tipo 1. Entonces la fibra colágena tipo 1 será. Además de sustancia fundamental. Pero esa sustancia fundamental, ¿cómo es? Mineralizada. Ahí es donde están dispuestos en las fibras, ¿no? Y en esta sustancia fundamental vamos a encontrar los cristales de calcio, adosados a estas fibras. Veamos. Las fibras colágenas son de tipo 1. Y si hablamos de la composición de esta fibra colágena, diremos que es una fibra que contiene glicina, hidroxiprolina e hidrolisina. ¿Ya? Estos son los 3 aminoácidos que conforman esta fibra colágena tipo 1. Si lo quisiéramos ver con facilidad con la hematoxilina y eosina, no la vamos a poder ver individualizada y vamos a verla toda mezclada con esa matriz ósea, con esa sustancia intersticial, ¿no? Con esa sustancia fundamental. La sustancia fundamental para el caso del tejido óseo, hemos dicho que es válido que le llamemos cemento, ¿no? Esta sería la parte amorfa no colágena. ¿Por qué decimos que es no colágena? Porque no tiene fibras colágenas, ¿no? Las fibras colágenas es otro componente. La consistencia de este cemento es un material, de esta sustancia fundamental, es un material viscoso, porque tiene glucosa, aminoglucanos sulfatados. ¿Como cuáles? El condroitin sulfato y el queratan sulfato. ¿Y cuánto representa de toda la matriz orgánica? El 8%, en el cual le van a estar embebidas las fibras colágenas, ¿no? O sea, dentro de la cual van a estar depositadas esas fibras colágenas. La dureza y la resistencia del tejido óseo se debe a la presencia de sales o cristales de calcio. Fundamentalmente, ¿cuál? Los cristales de hidroxiapatita, siendo, por tanto, este componente mineral ocupa el 65% del peso del tejido óseo. Sin embargo, cuando nosotros sometemos al tejido óseo la acción de los ácidos débiles, todas las sales, es decir, los cristales de calcio, van a ser removidas de la matriz ósea, sin llegar a destruir la forma del hueso, pero sí perdiendo su dureza, ¿no? Su rigidez o su solidez. Con respecto a la organización del tejido óseo, ¿cuántos tipos de tejido óseo tenemos? 2 tipos. El tejido compacto y el tejido óseo esponjoso. La mayoría de nuestros huesos están constituidos por una mezcla de ambos tejidos, ¿cierto? En nuestros huesos largos, por ejemplo, la diáfisis está formada de tejido óseo compacto, mientras que la epífisis está formado de tejido esponjoso. Aquí vemos el tejido esponjoso, ¿no? Y en la parte de la diáfisis estamos viendo el tejido compacto. Con escasas excepciones, todos los huesos están formados por una combinación de estas 2 variedades de tejido óseo. Los huesos planos de la cara, del cráneo, ¿cómo son? Tejido esponjoso. ¿Y cómo se organiza? Miren, desde el punto de vista microscópico. Este es un corte de las paredes de un hueso esponjoso. Aquí la unidad funcional se llama osteona o sistema de Hammers. Es esta que estoy señalando. Aquí hay otra más, pero aquí hay otra. En el hueso compacto, entonces yo tengo como unidad funcional al sistema de Hammers
o llamada también osteona, y aquí lo ven en inglés, osteona, que tiene 5 elementos. Tiene un canal central por donde viajan. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo que está llegando por aquí? Por el conducto de Havers. ¿Qué cosa está llegando? Arteria, vena y filete nervioso. Esto está viajando por el interior de ese conducto central llamado conducto de Havers. Alrededor, el tejido óseo se dispone en laminillas concéntricas alrededor del centro. Y en estas laminillas óseas vamos a encontrar osteocitos. Osteocitos que están alojados también en osteoplastos. Lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Aquí en la imagen inferior estarían viendo el hueso compacto, miren por fuera, y en el interior estamos viendo, vendría a ser como unos pequeños filamentos, es el tejido óseo esponjoso. Una imagen mejor, histológica. Esta es con una coloración especial. Estamos viendo una, dos, y aquí parte de una tercera osteona. ¿Qué elementos tiene la osteona? Hemos dicho que hacia el centro, ¿qué es lo que tiene? Un conducto de Havers. Y alrededor, ¿cómo se dispone el tejido óseo? En forma de láminas concéntricas. Y esto que ven ustedes pequeñitos de color negro, ¿qué son? Osteocitos, en unas cavidades llamadas osteoplastos. Y si me fijo bien, estoy viendo además que de estos osteocitos salen como unas pequeñas prolongaciones. ¿Lo ven ahí? Se llaman canalículos óseos o canalículos calcóforos. Es una forma en que entra en contacto o comunicación los osteocitos. ¿Qué es lo que llevaba el conducto de Havers? Arteria, vena y filete nervioso. ¿Se quedará ahí en el centro o tendrá que llevar esa sangre hacia los osteocitos? Lo tiene que distribuir. ¿Y cómo le llega? Gracias a esos canalículos óseos. Le llega al osteocito más cercano y de aquí lo va pasando al otro y al otro más distante. Va pasando entonces, gracias a esos canalículos óseos, va llegando desde el osteocito más cercano hasta el osteocito más distante de este sistema de Havers, llamada también osteona. La imagen de arriba entonces representa el tejido óseo compacto, con su unidad funcional llamada osteona o sistema de Havers. ¿Está bien? Y en la imagen inferior, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí las laminillas óseas ya no están concéntricas, sino más bien están dispuestas de forma irregular, dejando unos espacios o cavidades. Cada una de estas son trabéculas óseas del tejido óseo esponjoso. Y aquí podemos ver también los osteocitos en sus lagunas llamadas osteoplastos. Y todos estos espacios van a estar ocupados luego por lo que conocemos como la médula ósea. Médula ósea. Aquí está, la estructura microscópica del hueso compacto. ¿Cómo se llama la unidad funcional de ese hueso compacto? Sistema de Havers, o también osteonas, ¿no? Osteonas o osteonas. Ya. Miren, esto es una osteona que tiene 5 elementos, hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son? 1, conducto de Havers. 2, laminillas concéntricas. 3, osteocito. 4, ¿dónde está ubicado el osteocito? Osteoplasto. Y 5, ¿cómo se comunican todos los osteocitos? Canalículos óseos o canalículos calcóforos. ¿Ok? 5 elementos. Otra vez. ¿Qué elementos forma el sistema de... ¿Están conformando el sistema de Havers? 1, conducto de Havers. Deja mirar el celular y apunta, escribe. Conducto de Havers. Esto va a ser pregunta para las siguientes evaluaciones. Veo que no repasa, que no estaba apuntando. Después no los quiero ver tristes, ¿ah? Yo estoy mirando acá, pero con otro ojito estoy mirando por acá cómo se están comportando. 1, conducto de Havers. 2, concéntricas. 3, osteocitos. 4, osteoplastos. Y 5, canalículos óseos o calcóforos. Pregunta de examen. ¿Qué elementos conforman el sistema de Havers? Y ustedes van a tener esos 5 elementos. ¿Está bien? Busquen una mnemotecnia, pónganle alguna canción, pero apréndanse todos los elementos que conforman. De verdad, porque de repente algunos podrían aprender con alguna tonalidad. Aquí está, nuevamente, miren lo importante que es que tenemos una imagen
imagen completa de varios sistemas de Habermas con todos sus elementos. Miren, aquí están. Aquí están todos los elementos. 1, conducto de Habermas. Aquí 2, laminillas concéntricas. 3, 4, 5, canalículos óseos. ¿Cuál es la función del canalículo óseo? ¿Llevar sangre? Llevar todos los nutrientes que requiere, ¿no? Y los productos de desecho del conducto de Habermas hacia el osteocito más distante del sistema. ¿Está bien? Es como una comunicación, ¿no? Es una comunicación dentro del sistema de Habermas. Los vasos del sistema de Habermas llegan a este también a través de unos conductos de trazo transversal, llamados conductos de Volkmann. Segunda pregunta, ¿y dónde está el Volkmann? Acá está, miren. Nuevamente, esto es el conducto de Habermas, ¿cierto? Aquí hay otro conducto de Habermas. Y si me fijo bien, hay un conducto transversal o de trazo diagonal. Este sería el conducto de Volkmann. Es el que está llevando todos esos vasos sanguíneos al sistema de Habermas u osteoma. Aquí un corte de tejido óseo compacto se ha descalcificado un poquito de tal forma que miren, ustedes pueden ver el borde final del sistema de Habermas. Ahí están viendo un borde. Por acá podemos ver otro borde. Aquí también, ¿no? Es decir, cada una de estas serían ostionas o sistemas de Habermas, ¿cierto? Entonces, si yo veo ostionas, ¿qué tipo de tejido óseo será? Tejido óseo compacto. ¿Dónde está presente entonces el sistema de Habermas? El tejido óseo compacto. Entonces, si yo veo sistema de Habermas, ya sé qué tejido es, porque esa va a ser la pregunta, ¿no? ¿Qué estructura visualizan? ¿O está señalando la flecha? Sistema de Habermas. ¿En qué tejido lo observan? Tejido óseo compacto. ¿Cómo luce el conducto de Volkmann? Miren este conducto acá arriba, ¿lo ven? Largo, ¿verdad? Está comunicando, está tratando de llevar la comunicación de un conducto de Habermas hacia otro. Es conducto de trazo perpendicular. Las laminillas óseas también pueden llegar a formar sistemas circunferenciales internos y externos. Los sistemas circunferenciales internos y externos estarían en el borde externo del hueso compacto y en el borde interno del hueso compacto. Eso quiere decir que en estos dos bordes, ahí no veo sistemas de Habermas, sino las veo las trabéculas así, de forma paralela al hueso. Eso es un sistema intersticial. Perdón, eso es un sistema circunferencial externo e interno. Pero el sistema intersticial es esto que estamos viendo aquí en la imagen. ¿Qué es el sistema intersticial? Si yo me fijo, fácil, esto es una osteona y acá arriba también estoy viendo otra osteona y por acá otro pedazo de la osteona. Pero aquí solamente veo laminillas óseas, ¿cierto? Laminillas así, como en este trazo, miren acá, ¿cierto? ¿Están formando osteonas acá? ¿Ven osteona en todo esto? ¿O solo son laminillas dispuestas en forma paralela? Laminillas. Estas laminillas es el residuo o rezago de lo que antes fue una osteona y ahora quedan simplemente como sistemas intersticiales. Entonces, si les preguntan, ¿qué es un sistema intersticial? Es un sistema que es el residuo de una osteona antigua. Es lo que estamos viendo. El residuo de una osteona antigua se llama sistema intersticial. Aquí pasamos a ver la estructura microscópica del hueso esponjoso. ¿Qué es lo que ocurre con el hueso esponjoso? Hemos dicho que las trabéculas, ¿cómo se disponen? En desorden, ¿no? Van dejando cavidades. Y cada una de estas cavidades se va a ocupar por ¿qué cosa? Médula ósea. La médula ósea está ubicada aquí, en las cavidades que deja el hueso esponjoso. Y dentro de estas trabéculas óseas, yo puedo ver unas células que están alojadas en unos espacios. ¿Algo más? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos señalando aquí? ¿Qué célula? Mira, ¿qué célula es? ¿Ah? Distancia, ¿no? ¿Qué es? Osteocito, osteocito. ¿Y qué estructura es esta que señalo? Romina, ¿qué estructura es? Osteo.
¿Por qué con miedo? Osteoplasto. Osteoplasto. Y estos osteocitos, en sus lagunas osteoplastos, también están dispuestas en unas líneas. Aquí les pueden ver. Esas líneas serían las laminillas óseas. ¿Ya? Laminillas óseas. Laminillas que van a estar dispuestas siguiendo el trayecto o el sentido de la trabécula. Miren aquí, pueden ver estas laminillas, miren esta línea, aquí otra igual, siguen el mismo trayecto que tiene la trabécula. Cuando yo vea este osteocito en una laminilla ósea que no tiene una disposición concéntrica, sino sigue el mismo eje de la trabécula, me encuentro frente a un tejido óseo esponjoso. Este es un tejido óseo esponjoso. El periósteo. ¿Qué es el periósteo? Es el equivalente al pericóndilo, ¿cierto? Sí. ¿Qué hace entonces el periósteo? ¿Dónde está? Recubriendo por fuera todo el tejido óseo. Miren, tejido óseo y todo este tejido conectivo es el periósteo. Está recubriéndolo en todo su contorno externo, excepto en las superficies articulares. Igual que el pericóndilo tiene dos caras. Yo hago una línea imaginaria y trazo una línea por la mitad del periósteo y veo que este sería el borde externo o capa externa y aquí el borde interno o capa interna. ¿Qué es lo que encuentro en el borde externo? Igual que el cartílago, igual que el pericóndilo. En el borde externo encuentro tejido conectivo denso y en el borde interno voy a encontrar aquí también células osteoprogenitoras, ¿no? Células osteogénicas. Las fibras de Charpey también es una estructura muy importante, es la que mantiene unida a este periósteo con el mismo tejido óseo. Me van a preguntar, ¿cuál es la función de las fibras de Charpey? ¿Cuál es la función? Unir el periósteo con el mismo tejido óseo. ¿Ya? Unir periósteo y tejido óseo. En ciertas circunstancias, el periósteo puede formar cartílago y se ha sugerido que también podría dar origen a los osteoclastos, dependiendo de las circunstancias y del momento funcional, ¿no? El endostio es lo mismo que el periósteo, pero mientras que el periósteo está por fuera del hueso, el endostio está aquí, en la cavidad central. Este es el endostio aquí, y aquí lo he señalado. Está dividiendo el mismo tejido óseo de la médula ósea que está por dentro. Aquí está, endostio. Por fuera, periósteo. Y todo lo que ven aquí es el tejido óseo compacto. Solamente esta pequeña membrana es el endostio, ¿eh? Muy delgadita. A ver, aquí hacemos un alto, 5 minutos, ¿ya? 5 minutos para comenzar. Esta es la parte final, ya, la osteogénesis. ¿O quieren que termine de una vez? Sí, mejor. Mejor, ya, ok, para acabar antes, ¿no? ¿Quieren irse antes? Ya. ¿Estamos bien? La formación del tejido óseo ocurre por la actividad de los osteoblastos, ¿no es cierto? Los osteoblastos. ¿De quién derivan los osteoblastos? De las células osteoprogenitoras. ¿Y de dónde deriva la célula osteoprogenitora? De la célula mesenquimal. Perfecto. Entonces, este osteoblasto va a dar origen, dependiendo de cuál sea el molde inicial, va a dar origen a dos tipos de procesos diferenciados. Uno se llama osificación endocondral. ¿Qué entienden ustedes cuando leen osificación endocondral? ¿Está formando hueso a partir de qué? A partir del cartílago. ¿Qué cosa habíamos dicho? ¿Cuál es nuestro primer esqueleto cuando estamos en etapa embrionaria? Cartílago hialino. Entonces, ese molde de cartílago hialino, como lucía mi fémur, como lucía mi radio, mi tibia, esa forma que era antes de cartílago, se va a comenzar a reemplazar paulatinamente. Todo ese molde de cartílago hialino se va a reemplazar por tejido óseo. Y a ese proceso lo llamamos osificación endocondral. Pero también hay otro proceso que es la osificación intramembranosa. Es cuando se forma hueso directamente a partir del tejido mesenquimal. ¿Se acuerdan que les mostraba una imagen con células mesenquimales, una trabécula y unos osteoblastos? ¿Recuerdan esto? Acá está. Acá está. Y les decía, aquí el tejido conectivo mesenquimal, y miren qué ha pasado aquí. Se han transformado en células llamadas
osteoblastos, ¿no? Aquí están los osteoblastos. ¿Esto dónde ocurre? En el proceso de osificación intramembranosa. Intramembranosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el proceso de osificación endocondral e intramembranoso? Ustedes a un cuadrito paralelo. ¿Qué ocurre en la osificación endocondral y qué ocurre en la osificación intramembranosa? En la endocondral se forma tejido óseo a partir del cartílago hialino. Y en la intramembranosa se forma tejido óseo a partir del tejido conectivo mesenquimal. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Entiendes o no, Fiorella? Sí, ya, en paralelo. ¿Sí? Otra vez. En el proceso, ustedes van a hacer su resumen, van a poner en una hojita características o cómo ocurren los procesos de osificación endocondral y al costado de la intramembranosa para que lo comparen. ¿Está bien? ¿Qué ocurre en el endocondral? Se forma tejido óseo a partir del cartílago hialino. Y en el otro, el intramembranoso, se forma tejido óseo a partir del tejido conectivo mesenquimal. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Comencemos con el mesenquimal, a partir del tejido conectivo mesenquimal. Este proceso de osificación da origen a determinados huesos. Todos son huesos planos. Huesos planos. ¿Dónde tenemos huesos planos? Los huesos del cráneo, los huesos de la cara, ¿no? El maxilar, la clavícula, son huesos planos. Todos estos huesos planos se han formado por este proceso de osificación. Es decir, hemos formado el hueso a partir de un tejido conectivo mesenquimal. No es lo mismo que el molde de cartílago hialino, ¿eh? No es lo mismo. Este proceso comienza cuando las células mesenquimales, en determinadas zonas donde hay un aumento de concentración de oxígeno, eso quiere decir que son zonas muy vascularizadas, las células mesenquimales a la mayor presencia de oxígeno se transforman en osteoblastos. Aquí están. Osteoprogenitoras y estas en osteoblastos. Y estos osteoblastos comienzan a sintetizar matriz ósea, que es lo que ustedes están viendo. Las células mesenquimales en zonas próximas a los vasos sanguíneos, llamados capilares, forman centros primarios de osificación, en donde los osteoblastos van a ser los responsables de producir toda esta matriz ósea. Estos osteoblastos, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a formar fibras colágenas, ¿no? Fibras colágenas tipo 1, sobre las cuales, ¿no? Se van a depositar esos cristales de calcio. Los osteoblastos sintetizan entonces las fibras colágenas que forman el medio intercelular y a su vez segregan también el cemento que envuelve las fibras, formando el material osteoide que luego va a sufrir la mineralización, que luego se va a calcificar. Entonces, esto es lo que vemos en el proceso de osificación intramembranosa. Las células mesenquimales, en zonas donde hay abundante concentración de oxígeno por la presencia de vasos capilares, sus células se transforman en estas células de forma cuboidal llamadas osteoblastos. Osteoblastos que van a sintetizar las fibras colágenas y además el cemento, ¿no? Van a sintetizar ese cemento que luego va a sufrir la mineralización. Los osteoblastos van a quedar rodeados de la misma sustancia que han elaborado, de la misma matriz osteoide, y dejan de ser osteoblastos y pasan a ser osteocitos, ¿no? Ese depósito de matriz ósea, de matriz o material óseo, se dispone como un sistema de andamiaje, dice, como unas redes, ¿ya? Como unas redes que dejan cavidades, formando lo que conocemos como el hueso esponjoso. Luego ingresa la fosfatasa alcalina que tiene este osteoblasto para romper las moléculas de fosfatos orgánicos, liberando el ácido fosfórico que se une al calcio, formando los cristales de hidroxiapatita. Estos cristales, ¿dónde van a ubicarse? Alrededor de las fibras colágenas, tomando determinada posición para darle justamente la resistencia a ese tejido óseo. Justamente a todo ese proceso es el que llamamos calcificación. Entre el sistema de trabéculas óseas van a dejar en sus mallas, en sus espacios capilares sanguíneos y tejido mesenquimal, que luego va a continuar diferenciándose en tejido óseo en las siguientes generaciones de osteoblastos, que se van a depositar en la superficie de las trabéculas, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí es que se van a formar varios centros de osificación que luego, dependiendo de la forma que tenga el hueso, se van a unir y van a formar el hueso definitivo, sea el hueso frontal, el temporal, dependiendo de la extensión del hueso. Voy a tener varias trabéculas óseas
que van a dar origen a ese hueso final. Para que ocurra ese proceso de calcificación es importante hormonas como la vitamina D y la vitamina C para ese proceso de calcificación. Aquí también estamos viendo que no solamente se está sintetizando la matriz ósea, sino también se está remodelando, ¿no? ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Qué célula estoy señalando? Osteoclasto, ¿no? ¿Lo ven o no? ¿Ven esto? Ubicado en la laguna de Cauchy, muy bien, este es el osteoclasto. ¿Y aquí? ¿Qué hay? Osteocito. ¿Y el espacio? Osteoclasto. Muy bien. El tejido conectivo mesenquimal, que se queda también en esos espacios que dejan este tejido óseo esponjoso, se va a ocupar o se va a diferenciar esas células mesenquimales en el tejido hematopoyético, que forma la médula ósea roja, y también el tejido adiposo, que forma la médula ósea amarilla. ¿Cómo le llega la nutrición a los osteocitos? A través de la difusión desde los capilares que están por el interior de la médula ósea, que ocupan los espacios comprendidos entre las mallas del sistema trabecular. Esta es una malla, aquí hay otra malla, y si me fijo, aquí están quedando capilares que están quedándose en estos espacios, ¿no? Esta nutrición entonces le va a llegar por difusión justamente de los capilares que están alrededor. Cada zona de osificación recibe el nombre de foco de osificación, y el número de estos focos de osificación varían dependiendo de las dimensiones del hueso que van a formar. Aquí también vemos el proceso de osificación endocondral. Si les preguntaran, ¿qué estructura es esta? ¿Qué dirán? ¿Cómo se llama todo esto? Proceso de osificación. Trabécula ósea, muy bien, o foco de osificación, muy bien, Jonathan. Esto es un foco de osificación, o simplemente también trabécula ósea. Eso se refiere a que foco de osificación es, yo te puedo tener varios focos de osificación dependiendo del tamaño del hueso, no se olviden. Aquí también hay otro foco de osificación, o trabécula ósea, trabécula ósea, trabécula ósea. Alrededor de la trabécula puedo distinguir unas células. ¿Qué células son? Osteoblastos. Dentro de la trabécula, ahí están los osteocitos. Y por aquí no estamos viendo osteoblasto, pero debe de haber más de una. El otro proceso de osificación. ¿Qué pasó? No está resfriada. Atrás suyo. Sí. Felizmente, mire, es muy responsable, estamos en mascarilla. El siguiente proceso es el proceso de osificación endocondral. ¿Qué significaba el proceso de osificación endocondral? Se forma a partir del cartílago hialino. Muy bien, entonces lo que ven aquí es una imagen de un hueso largo. Son falanges, miren, 1, 2, 3. ¿Y qué es lo que notan en esta falange? Todo lo que ven aquí es cartílago hialino, excepto en esta zona de la diáfisis. ¿Está bien? En esta zona de la diáfisis ustedes ya ven un tejido de color rojo. Igual lo ven aquí, igual acá, comienza a formarse. Quiere decir que hacia la diáfisis va a ingresar las células mesenquimales y en esa zona van a dar origen a los osteoblastos. Para que estos osteoblastos comiencen a sintetizar la matriz ósea, pero respetando el molde de cartílago hialino. Entonces, el molde cartilaginoso que ha sido formado a partir del tejido conectivo mesenquimal primitivo va a dar origen a los huesos largos, todos nuestros huesos largos, las costillas y las vértebras del embrión. Cada molde tiene la misma forma que va a tener el hueso definitivo. ¿Y cuándo comienza este proceso de osificación endocondral? A partir de la 7ª a 12ª semana de vida intrauterina. Y esto también puede ser variable dependiendo del hueso. ¿Dónde ocurren los cambios? Ya lo hemos dicho, en los centros diafisiarios o centros primarios de osificación. Como ven en la imagen, se ve que es en la diáfisis. A ese nivel, ¿qué ocurre? Estas células cartilaginosas que están, todo esto hemos dicho que es cartílago, ¿verdad? Todo es cartílago hialino. Aquí, en el centro diafisiario, vamos a encontrar unas células cartilaginosas que van a aumentar su tamaño. El citoplasma se hace vesiculoso, lo que significa que la sustancia se reduce a la par que se calcifica debido a la acción de la fosfatasa alcalina que justamente estos condrocitos hipertrofiados han sintetizado.
y comienzan a secretar hacia todo su entorno. Entonces, el proceso es paralelo. A la vez que ingresan a través de los vasos sanguíneos las células mesenquimales a la diáfisis, los condrocitos, que son aquí bien grandes y hipertrofiados, también comienzan a sintetizar una enzima que es la fosfatasa alcalina. La combinación de la célula mesenquimal con la fosfatasa alcalina favorece la formación de ese tejido óseo. Aquí están los condrocitos. Todo esto que les señalo es cartílago hialino. Cartílago hialino que se va a ver hasta en 4 fases. La primera fase que señalo aquí es el cartílago hialino en fase de reposo. La segunda es la fase en donde los condrocitos se comienzan a alinear, fase de cartílago hialino seriado. La tercera es la zona en donde los condrocitos, si ustedes se fijan, que están más grandes, se llama zona de cartílago hialino hipertrofiado. Aquí están los condrocitos que producen fosfatasa alcalina. Y por último, lo que estamos viendo en este hueso es, estas formaciones son trabéculas óseas. Aquí estamos viendo las trabéculas óseas. Entonces, si yo veo trabéculas óseas y al lado veo cartílago hialino dispuesto en este orden, me encuentro frente a un proceso de osificación endocondral. ¿Está bien? A diferencia del proceso de osificación intramembranosa, ¿qué era lo que veíamos en la intramembranosa? Tejido. ¿Qué tejido veo alrededor del hueso, de la trabécula? ¿Qué tejido es este? Conectivo mesenquimal. Todo lo que veo alrededor es tejido conectivo mesenquimal. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Cartílago hialino. ¿Está bien? Aquí, el cartílago hialino en reposo es el mismo cartílago que hemos visto. ¿Cómo se llama esta estructura que señalo? ¿Todo esto qué es? Cartílago. Matriz cartilaginosa. ¿Y aquí? ¿Qué estructura? Condroplasto. Célula condrocito. ¿Y aquí qué estoy viendo? A ver, ¿qué me dice? Muy bien, grupo isogénico. Esto es lo que se ve en la zona del cartílago hialino en reposo. El cartílago seriado, ¿por qué se le llama cartílago seriado? ¿Qué ha pasado con los condrocitos? ¿Cómo se están disponiendo? En hileras, ¿no? En hileras, en series. Muy bien. Y la última zona es esta de los condrocitos hipertrofiados, ¿no? Y por el interior y en la misma zona de la diáfisis, ¿qué estoy viendo? ¿Qué señalo aquí? Trabéculas óseas. ¿Y este espacio qué será? Esos espacios, médula ósea. Aquí se va a formar la médula ósea. También formada por la célula mesenquimal, ¿no? Que da origen a la célula hematopoyética, madre hematopoyética. Aquí, miren, trabécula ósea. Si esta es la trabécula ósea, ¿qué célula será esta? Osteocito. ¿En qué estructura? Osteoclasto. Muy bien. Por aquí yo no veo ningún osteoclasto, pero por fuera también estaría el osteoclasto. Aquí alrededor, todas estas células que ustedes ven de color rojo y morado, tendría que ser la médula ósea roja, ¿no? En la zona osteoide o en la zona de la matriz ósea, vamos a ver trabéculas óseas que en su interior muestran osteocitos alojados en sus osteoclastos. Y entre las trabéculas vemos estos espacios ocupados por la médula ósea roja. Por fuera ubicaríamos el periósteo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre este proceso? La calcificación de ese medio intercelular del cartílago interfiere con la oxigenación y nutrición de los condrocitos. Por tanto, como no le llega la nutrición a los condrocitos, estos mueren. Paralelamente, en el centro diaficiario, el pericondrio que cubre esa zona se invade de vasos sanguíneos que proceden del tejido mesenquimal y junto con esos vasos sanguíneos que están ingresando a ese centro diaficiario ingresan las células mesenquimales. Esas células mesenquimales alcanzan la zona en la que los condrocitos han sufrido la destrucción y la matriz que los separa se comienza a calcificar. Esas células mesenquimales al ingresar a la diáfisis dan origen a dos tipos celulares, al osteoblasto y a los macrófagos. El osteoblasto es la célula responsable de formar la matriz ósea. ¿Y el macrófago qué es lo que va a hacer? Ya que se han muerto los condrocitos hipertrofiados, hay que fagocitarlos. Entonces lo que hace el macrófago es fagocitar todos los restos de los condrocitos que han muerto. La necrosis de esos condrocitos que se han producido en los centros primarios de osificación
y la remoción de sus restos celulares por los macrófagos van a dejar cavidades irregulares en la diáfisis del modelo cartilaginoso, y estos espacios se denominan espacios medulares primarios, espacios donde hemos visto la médula ósea roja. Los osteoblastos se van a, igual que el tejido conectivo mesenquimal, se van a disponer en columnas para poder sintetizar toda la matriz, ¿no? Con los restos de la matriz cartilaginosa, y comienzan a segregar la matriz osteoide, comienzan a sintetizar las fibras colágenas y todo el medio intercelular, formando unas laminillas de forma concéntrica, las laminillas concéntricas que hemos visto en el sistema de Harris. Algunos osteoblastos van a quedar atrapados en el material óseo que han formado, dando origen a los osteocitos. Existen nuevas generaciones de osteoblastos que van a ser constantemente formadas a partir de esas células mesenquimales y que van a continuar con su labor de osteogénesis. Eso quiere decir que van a ir formando nuevamente ostiones primarios en las nuevas generaciones. En las zonas vecinas a la zona de osificación de los condrocitos vamos a encontrar que las células muestran mitosis y se disponen en forma de columnas verticales, formando zonas de osificación que van a comenzar a dar cambios iniciales, tal cual lo hemos descrito en las líneas anteriores, ¿no? O sea, de manera progresiva se va dando este cambio, este reemplazo del cartílago hialino a partir de esas células mesenquimales que han ingresado. La remodelación ósea está a cargo de las células llamadas osteoclastos, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste la remodelación ósea? Se retira o se va remodelando todo el nuevo tejido, y a su vez se va removiendo el tejido óseo antiguo por reemplazo de las nuevas generaciones de tejido óseo. Se dice que a lo largo de nuestra vida nosotros sufrimos cambios en los huesos, por ejemplo, de un niño a un adulto hay un aumento del tamaño, ¿no? Igual que en la etapa de vida adulto mayor, ¿no? También hay cambios en ese tejido óseo. Entonces estos osteoclastos van a ser las células encargadas de destruir el hueso en el proceso de remodelación ósea. Existen células osteoprogenitoras que se van a quedar en suspenso, esperando el momento en que sean requeridas. ¿Dónde están? En la membrana que recubre el hueso, llamado periósteo, por fuera, y en la membrana que recubre el hueso por dentro, el endósteo. Y van a ser las responsables de formar nuevo tejido óseo, formando laminillas concéntricas y laminillas circunferenciales externas e internas. El sistema de Harris original también va a ser remodelado y sucesivamente va a ser reemplazado por nuevas generaciones. De tal forma que cuando se reemplazan los sistemas de Harris, dan origen a un residuo de sistema de Harris. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se le llama el residuo, rezago de sistemas de Harris? Sistemas muy bien, intersticiales. Lo que estamos diciendo aquí es eso, ¿no? Que existen sistemas de Harris que son reemplazados por generaciones secundarias, terciarias, y cada vez que ocurre esa remodelación, vamos a ver sistemas intersticiales. Bien, chicos, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos?